Bueno, yo creo que no se les va a olvidar. La manifestación de Valencia del otro día, yo creo que habla de un antes y un después. Respecto a una gestión, pues nosotros decíamos en el editorial de Diario Red, de casi homicidio institucional, por lo que implica la manera en la que actuó o no actuó la Generalitat Valenciana. Y luego yo creo que hay mucha gente que está enfadada también por el hecho de que el gobierno central no utilizara los instrumentos jurídicos a su disposición para tomar el control ante una situación de descontrol evidente, y que haya habido una suerte como de cálculo político, de bueno, esto va a hundir al PP porque la gestión es lamentable, pero hombre, entonces tienes que intervenir tú. Y la indignación con respecto a eso, yo creo que no es antipolítica, todo lo contrario. Es muy político que la gente salga a Valencia a decir, oiga usted, esto es un problema político que tiene que ver con la manera en la que se ha desarrollado en la Comunidad Valenciana el turismo, las construcciones, en la manera en la que la patronal turística puede presionar a una administración para que no dé la voz de alarma, y que en este caso no se les estropeen las reservas de fin de semana, o la forma en la que pues hay empresas que se están yendo de rositas, que es que la Universidad de Valencia dijo todo el mundo en casa, y Mercadona de Juan Roig, del que prácticamente ningún medio de comunicación habla, dijo aquí todo el mundo a trabajar sin teléfono, y el Roig llamando gilipollas y echando a un joven que le recriminó aquello en uno de los supermercados. Yo creo que está habiendo una respuesta muy política que señala de alguna manera a administraciones gobernadas por el bipartidismo de siempre, que parece que se han tratado de echar los trastos a la cabeza antes que asumir su responsabilidad. He estado escuchando al principio cuando te referías a la gestión del gobierno central, y me ha llamado la atención que utilizaras dos palabras, una titubeos y otra cálculo. ¿Tú crees que hubiera podido tener sentido que el gobierno declarase el estado de alarma o utilizase alguna figura jurídica equivalente para tomar el control y que, digamos, no quedara esta sensación como de que parecía que querían echarle toda la responsabilidad al Partido Popular, que efectivamente fue una gestión, como señalas, terrible? Nosotros hemos dicho que esto es casi un homicidio institucional, pero ¿crees que el gobierno central tendría que haber intervenido de manera más contundente, interviniendo las competencias de un gobierno que en este caso estaba siendo incapaz de hacer frente a la tragedia? Te voy a responder sin titubear, sí. Absolutamente. Creo que cuando ya quedaba en evidencia que este gobierno no sabía, fíjate, es que no se movilizaron, un gobierno autonómico que no fue capaz de pedir todos los recursos, que tardó días en pedirlos. Un gobierno que ya había tardado, evidentemente, en alertar a la población y que había mentido. Un gobierno autonómico del señor Mazón que había impedido que llegaran medios de otras autonomías, bomberos de Navarra, bomberos de Cataluña. Un gobierno que había creado un caos absoluto a los 4 días en los voluntarios. Yo creo que, insisto, el gobierno del Estado hubiera podido quitarle, asumir esas competencias y esa dirección, y probablemente nos hubiéramos ahorrado algunos días de absoluto caos y absoluta desorganización. Por tanto, entiendo mi que respuesta es sí. Entiendo que usted entonces lo hubiera avalado. Sí. Creo que en ese momento, y fíjate que soy un político valencianista, soy un político que creo profundamente en el Estado autonómico, creo que por encima de todo está la seguridad de las personas, por encima de todo. Bueno, el problema de esto es como desplazar la responsabilidad de los que tienen el poder a la responsabilidad de los individuos. O sea, el problema del cambio climático no son las multinacionales, el problema es que todos utilizamos un teléfono móvil que para fabricarse necesita coltán, el problema es que la gente no separa la basura, el problema es que la gente en Navidades compra demasiados juguetes de plástico. Entonces, claro, al final con eso se genera un discurso en el que se dice, aquí tienes igual de culpa tú, Josep, que Bezos, y entonces esto es culpa de todos,
todos, y cuando se dice que algo es culpa de todos, al final no es culpa de nadie y volvemos al punto inicial. Si me quieres equiparar a Bezos, lo primero que debes hacer es igualarme la cuenta corriente. Claro, efectivamente. Efectivamente, y como la gente no tiene el poder que tiene Bezos, es como, claro, ya terminar culpar del cambio climático a una familia que va a comprar los regalos para sus hijos en Navidades. No, yo no hablaba de eso, ¿eh? Sí, yo sí. hablaba de cómo el sistema te insta Claro. a consumir cada vez más, Exactamente. precisamente jugando con esos instintos de necesaria compensación, incluso psicológica. Pero que también hay mucha gente que es que ni siquiera puede pagar el alquiler. O sea, que el problema ya no es que la gente consuma mucho. O sea, es que los jóvenes no se pueden ir de casa porque no pueden pagar el alquiler. La gente que está en los pueblos afectados por la Dana, pues ahora, vamos, hay quien está proponiendo, oiga, suspendan los pagos del alquiler porque es que hay gente que lo ha perdido todo y encima les van a acabar desahuciando. Y vamos a ver a los antidisturbios echando a esa gente de su casa. O personas que están en situación irregular y que no están recibiendo ayudas que serían imprescindibles. Quiero decir, el problema de hablar de las sociedades de consumo, que son terribles, es que de alguna manera hace que Bezos, que tiene una cuenta bancaria diferente a la nuestra, diga, muy bien, pues esto es un problema de la sociedad, y cuando es un problema de la sociedad no es un problema de nadie. Yo creo que lo que hay que decir es que el capitalismo no funciona. No funciona. Y eso no cambia el las hecho... alternativas tampoco, ¿eh? Bueno, pero de momento lo que sabemos es que el capitalismo no funciona. Y como esto sigue así, nos vamos a la mierda todos y no lo contamos. Entonces yo creo que pensar que tendría que haber formas de organizar la sociedad y de organizar la economía más racionales, en la que, pues que lo que acabamos de ver en Estados Unidos es que es un grupo de empresarios millonarios y negacionistas del cambio climático los que ganan unas elecciones porque, entre otras cosas, tienen dinero para poderse presentar a las elecciones. Y eso es una locura. O sea, que entre Bezos y Donald Trump puedan pervertir lo que se supone que es un sistema que se fundamenta en que la gente pueda votar. Entonces, he ido leyendo los capítulos que iba haciendo Irene. Para mí es un libro duro de leer. O sea, como me ha arrancado alguna lágrima, hay veces en las que te tienes que olvidar de muchas cosas para seguir viviendo y para ser feliz. Y el libro cuenta muchas cosas y creo que a la gente le va a gustar, porque no solamente es un relato personal, es también un relato sobre la historia política de este país y no sé, creo que os va a gustar. Libro de Irene Montero que llega hoy a las librerías, editado por Navona. Algo habremos hecho, ya lo ha leído, lo relata, más allá de la parte implicada, que es Pablo Iglesias, por supuesto, por la proximidad, el roce y el cariño. David Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Sí, son 330 páginas de memorias en las que Irene Montero reivindica su legado, el de Podemos, y ajusta cuentas con Yolanda Díaz. Califica su elección como sucesora de Pablo Iglesias como el mayor error político que cometieron, porque desde el primer momento, dice, trabajó para arrinconarles en el gobierno y sustituirles por una alternativa dócil para el PSOE que ya lo había intentado antes con Errejón. Explica con todo detalle cómo a principios de 2023, en plena ofensiva por la ley del solo sí es sí, Díaz la abandonó y desvela que llegó a pedirle su dimisión en varias ocasiones, una de esas veces a gritos preguntándole a Isa Serra cuándo iba a dimitir, algo que no se conocía hasta ahora. Después llegaría el veto a su entrada en las listas para las generales de ese verano y la oferta que le hizo a través de Ione Belarra para que aceptase la embajada de Chile como una salida política, algo que rechazó porque considera era un insulto para ella. O sea, no quisisteis iros a Chile. Hostias, es que en política lo de que te quieran comprar es una cosa habitual, pero es que no todo el mundo... Porque le dices tiene un comprar, precio. eso supone alejar, en principio, ¿no? A Sí. Chile. Dice una amiga mía chilena, cada vez que voy a verla, que voy al culo del mundo. Bueno, eso depende desde dónde se vea. O sea, es como No, ellos, porque claro, porque ir a Chile, a Santiago concretamente, es acabar cualquier ruta. A Sí, partir sí. de ahí, o regresas hacia una parte de tus destinos, o luego ya no hay más, excepto que quieras ir a la isla de Pascua. Claro, pero aquello significaba, o sea, como sueldazo de embajadora, pues te vas con tu pareja y con los niños y tal. Yo entiendo que eso en política se hace con mucha gente, que es como, venga, va, solucionamos esto con cargazo y sueldazo. Bueno, pues con nosotros no. Con nosotros no funciona así y es una ofensa además que alguien piense que te puede comprar, y yo creo que está bien pues contarlo también. ¿Cuál fue el motivo cuando leíste algunas de las páginas de La Lagrimita? El de La Lagrimita. O sea,
La rabia Porque claro, tú también tienes una imagen. Yo creo que totalmente desorbitada, exagerada, por lo que te conozco, pero eso es aparte. Mi impresión aquí no pinta nada. Pero cuando has dicho que soltaste alguna lagrimita, estoy pensando en algún oyente que habrá dicho, ¿Pablo Iglesias llorando? Bueno, alguna vez no he podido evitarlo, incluso en situaciones como muy incómodas, porque te estaban grabando y eso. O sea, yo lloro, o sea, y creo que está bien, como llorar de vez en cuando y sentir cosas. Y en este libro, pues está el sufrimiento de mi familia también. Y porque claro, o sea, es como hay una Irene Montero que se pone delante de las cámaras, que habla de política, pero luego vuelve a casa y es una persona y le duelen las cosas y sufre y bueno, pues cuando la lealtad no opera entre gente que si no somos leales a nosotros mismos pues te terminan reventando, pues eso duele muchísimo. Y lo que le hicieron a Irene con la ley solo sí es sí, no solamente el adversario, la derecha, sino lo que salió diciendo Pedro Sánchez, lo que mucha gente que ahora está en Sumar hizo entonces. Allí en el libro se cuenta algo que cuando yo lo leía era como, hostias. O sea, es como Enrique Santiago se equivocó en un mensaje de WhatsApp. Entonces pensaba que le estaba mandando un mensaje a la ministra Montero, pero como Irene Montero se apellida Montero también, se lo mandó a Irene. Y ahí Irene se dio cuenta de que estaba conspirando con el PSOE para reventar la ley del solo sí es sí. Tu compañero, a quien yo hice secretario de Estado, la persona que tenía todo el control de la defensa jurídica de Podemos, y es como, tío, ¿qué haces? O sea, con María Jesús Montero, o sea, si no estás de acuerdo con algunas cosas, tú no puedes. Entonces, todas esas cosas pues son muy dolorosas, pero está bien que, bueno, que se sepan, que cada uno se retrate.